caso, aunque nos llegue a la guardia, pero que sea un paciente que haya venido de un geriátrico, porque rápidamente tenemos que mandar la información al lugar de donde viene el paciente para que se estudien todos los contactos que estaban con ese paciente, familiares, cuidadores, personal del lugar y convivientes que están en el lugar con el paciente. Dentro de las infecciones urinarias sabemos que es la más frecuente en los ancianos por lejos, ¿sí? Hay una muy alta prevalencia de bacteriuria asintomática, por supuesto mucho mayor en la mujer que en el hombre, pero en el hombre también es prevalente, y vuelvo a repetir lo que ya dije 3 veces, acuérdense que en los hombres cuanto más ancianos son, y por supuesto los pacientes sondados están permanentemente. Un paciente que tiene sondas siempre va a tener gérmenes. Eso no quiere decir que le cause infección, solamente que está colonizado. Cuando son pacientes que tienen infecciones urinarias asociadas a sondas, tienen una mortalidad que es 3 veces mayor, pero esto es lógico porque están colonizados con gérmenes que no son los convencionales. No se coloniza con la Escherichia coli convencional, que le damos un poquito de norfloxacina o a veces también una cefalosporina y anda bárbaro. No, generalmente son los que están colonizados con gérmenes mucho más resistentes. Lo de presentación atípica ya lo vimos. Fíjense que hay un porcentaje muy alto de todas las itus en los ancianos que se presentan sin fiebre, ¿sí? Y lo que es muy importante es esto, ¿no? Si los pacientes están o no inmovilizados, porque esto también es un factor pronóstico en este grupo. Y la otra cosa que es muy importante también y que uno debe tener en cuenta, y lo vimos en el caso clínico, es la obtención de la orina, en este caso para el cultivo, porque muchas veces no podemos recolectarla o el paciente orina en pañales y demás. Si es una situación así, uno tiene que utilizar un medio para obtener orina, y si es necesario poner una sonda vesical, o yo uso mucho particularmente, y con los residentes y les digo siempre, si es para obtener cultivo, usemos una K30, la chiquitita, solo para sacar orina y se saca en el momento. Eso generalmente produce poca lesión, tiene un diámetro muy chiquitito y en general no nos trae complicaciones. Solo para obtener material, quiere decir para obtener orina. Es muy importante evaluar, ¿sí?, todo lo que sean, y ya lo charlamos, las anomalías estructurales y funcionales. Y sobre todo cuando están asociadas a una serie de patologías que son altamente predisponentes, como el Parkinson, la diabetes, el accidente cerebrovascular, las demencias, ¿sí?, el hecho de tener litiasis o neoplasias, sondas hablamos, fármacos. Otro grupo importantísimo. Cuando estamos utilizando fármacos en un paciente que tenga una hipertrofia prostática o por algún mecanismo haga retención, hay que tener en cuenta qué fármacos por la interacción. En los ancianos es muy frecuente la interacción droga-enfermedad. Entonces no le voy a poner, voy a evaluar si le voy a poner un anticolinérgico, voy a ver cuál le pongo, o si le pongo, o cómo le pongo, ¿sí?, a estos pacientes. Entonces es muy importante siempre evaluar la interacción, no solo droga-droga, pues son pacientes polimedicados, sino también la interacción droga-enfermedad. Y hay factores que tienen que ver, tanto extrínsecos como extrínsecos, para riesgo de infecciones. La estadía prolongada. Nosotros sabemos que un paciente que se interna más, y esto a veces yo me río porque digo, los familiares se pensarán que es una muletilla nuestra de los médicos cuando le decimos, no, pero es necesario, es importante que se lo lleve porque si no le pueden aparecer infecciones. Y a veces hay familiares que dicen, si usted me dice esto para que me lo lleve. No, pero en realidad no es así. Sí, se lo decimos para que se lo lleven, es verdad. Pero además de que se lo lleven porque si no aumenta la estadía, etcétera, etcétera. Básicamente se lo decimos porque esto es cierto, claro, esto es cierto. Sabemos que si se agarra una infección intrahospitalaria, ahí sí le va a ir mal en serio. Entonces uno tiene que hacer mucho hincapié con esto y explicarles muy bien el porqué a los familiares, pero la realidad es esta. Fíjense cuánto más se prolonga la estadía, ¿sí? La sonda vesical, cuántas veces más posibilidades tenemos de desarrollar una infección urinaria. El cateterismo vesical.
Y además, dentro de los factores intrínsecos es muy importante esto, la colonización del meato uretral. Ustedes saben que esto predispone, pero hay una cosa muy importante que es, y esto sí hay que tener en cuenta y tiene que ver con la higiene, la utilización de pañales y demás, porque el pañal aumenta, ¿sí?, la probabilidad de desarrollar una infección urinaria. ¿Se acuerdan que en una época usábamos mucho los Urocept? Y después también cuando, claro, o el preservativo como método barato, pero en realidad se vio que la incidencia era lo mismo que tener una sonda. Entonces por eso después se dejó de utilizar. Bueno, el pañal también, no en esa medida, pero los pañales también es un factor predisponente. Para escaras, ya sabemos, por la humedad, pero también para cambio en la colonización y tener infecciones. La mujer, la inmovilidad, esto es fundamental. Y ustedes van a ver que cada vez más insistimos, y esto lo hago yo siempre, y ahora estamos por desarrollar también un programa en el paciente muy anciano, donde nosotros lo que vemos también es esto, que es mucha complicación asociada a la patología por lo cual lo trae el paciente, por ahí sea la que sea, pero terminan desarrollando otras comorbilidades y en este caso infecciones. Entonces lo que hay que hacer y lo que uno tiene que ver es cómo, es cierto que esto es costo, pero cómo uno puede movilizar rápidamente a los pacientes, sacarlos de la cama. O sea, el hecho que un paciente si está internado por una sepsis urinaria, no le impide al paciente levantarse. Si tiene un suero, tampoco le impide, porque se lleva con una guía de suero. Claro, usted me dice, y no tenemos guía de sueros móviles. Bueno, habrá que hacer un informe, pasar a dirección. Nosotros muchas veces para alguna de las cosas que conseguimos tenemos que hacer primero esto. Primero demostrar que sirve para que después nos digan si sirven. Acá está la plata para que desarrolle la actividad. Pero primero tenemos que trabajar gratis para demostrar que sirve. Es así, ¿eh? Entonces, por ahí hay que decir, mira, esto es necesario. Si yo veo que los movilizo y demás, el paciente se va antes a la casa, no se infecta, etcétera, etcétera. Cuando uno, bueno, ahora vamos a hacer nosotros un programa de esto. ¿Qué cosa? ¿Las lacas siliconadas para escaras que están usando? Sí, las usar, no, la verdad como prevención lo único que verdaderamente sirve es la movilización en las escaras. Todo lo demás no es real, ¿tá? Uno las usa, pero en definitiva si no movés al paciente, vos le podés poner lo que quiera, le podés poner la silicona, si uno no lo mueve, no va. Pero bueno, me refería a esto de las infecciones, es muy importante el tema de la inmovilidad, ¿no? Y este es el otro grupo de cosas que también, de patologías que también infecciosas vemos en los ancianos, que son las diarreas. Las diarreas nosotros sabemos que es muy frecuente, que es muy prevalente en los geriátricos, ¿sí? Que es muy importante porque en algunos pacientes los rotavirus, cuando uno se vuelve anciano, en general desaparecieron los anticuerpos y es fácil que uno se infecte y es fácil que se transmita. Por eso en los geriátricos hay que tenerlo en cuenta esto. ¿Sí? Sabemos claramente que el consumo de antibióticos predispone a las infecciones por cambio en la flora bacteriana que tenemos, y no solo eso no sería el problema, sino que muchas veces con la utilización de múltiples esquemas antibióticos aparece el Clostridium difficile, y esto sí que es un problema porque la mortalidad es muy alta cuando el paciente termina desarrollando una colitis pseudomembranosa. Entonces, y además tenerlo presente, acá sí, que el paciente que había estado internado y que estuvo tratado con esquemas antibióticos de amplio espectro, con más de un esquema, si desarrolla diarrea, aunque el paciente, nosotros nos pasa muchas veces que son pacientes que entraron con una ACV, hizo una neumonía, bueno, hace 20 días que estuvo con, como era intrahospitalario,